Dios les bendiga. Aquí quien les habla, para los que no me conocen, el pastor José Manuel Carlos. Estamos transmitiendo la palabra del Señor desde nuestra sede aquí en La Boca, capital federal, donde tenemos nuestra iglesia, nuestro templo. Y en este tiempo de pandemia no tenemos reuniones, pero gracias a Dios que a través de este medio y a través de otros medios comunicativos, a través de internet, podemos estar en comunión con la iglesia. Porque cuando la Biblia dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, congregarse no es solamente estar juntos físicamente. También congregarse es estar escuchando la palabra de Dios, compartiendo con otros la palabra de Dios. Es estar en comunión. Aún a través de este medio podemos estar congregándonos. Yo le digo a veces a los más conocidos míos, esta es la hora que nos congregamos, la hora de la predicación. Transmitimos nuestro mensaje los días domingos a las 11 de la mañana, los días martes y jueves a las 9 de la noche. A esta hora estamos congregados desde las casas a través de la palabra del Señor. Así que no dejen de oír la palabra de Dios, porque esta en este momento es la manera de congregarnos. Estamos agradeciendo junto a la pastoral de nuestra iglesia, al equipo que trabaja para hacer efectiva esta transmisión. Agradecemos a todos los hermanos que retransmiten nuestro mensaje. Aquí tenemos nombres para a quien agradecerles. Viviana Espíndola, directora de la Radio Promesa de Oberá, Misiones, provincia de Misiones, en el 98.9, la frecuencia de la radio. La radio se llama Promesa. Gracias, hermana Viviana, por retransmitir la palabra de Dios nuestra por la radio, esta palabra que estamos transmitiendo por YouTube. Y también al pastor Rodolfo Sale, que retransmite allí, en la capital de Tucumán, por la radio La Trompeta de Dios. También retransmite nuestras prédicas. Gracias, pastor, por tenernos en cuenta y usar esta palabra que Dios nos da para alcanzar a otras personas que tal vez no tienen internet y que pueden oír a través de la radio la palabra de Dios. También al pastor Pablo Bassi, que retransmite en su radio online desde la localidad de América, provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, pastor, por transmitir la palabra del Señor. Y Dios bendice su palabra. Y la palabra de Dios dice en la Biblia, no volverá vacía. En estos días estamos hablando de Dios y la autoridad, porque no hay autoridad sin Dios. Digamos la buena autoridad, porque hay una autoridad que es impuesta, autoritaria, y esa no es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está ensamblada con su santidad y el ejemplo de vida nuestro. Por eso Él delega la autoridad y a través de la autoridad delegada nosotros no solamente podemos conocer a Dios, sino someternos a Dios. ¿Dónde podemos aprender a ejercer y a obedecer la autoridad delegada por Dios? ¿Dónde? Si no en la iglesia, la embajada del reino de Dios aquí en la tierra. En la iglesia es donde se predica, se enseña la verdadera autoridad de Dios. La autoridad no la vamos a aprender en el mundo. En el mundo nos van a enseñar otro tipo de autoridad, pero la autoridad que es de Dios, la autoridad que es santa, la autoridad que tiene que ver con el ejemplo de vida, esa la podemos aprender solamente en la iglesia de Jesucristo, la embajada del reino de Dios en la tierra.
La máxima autoridad en la iglesia, por ejemplo, la Biblia dice que es Cristo. Y la iglesia no es el fin, sino es el medio. Iglesia significa, la traducción de la palabra iglesia significa congregados. ¿Para qué? Para aprender cómo vivir en el reino de Dios, para luego, al salir de la congregación, poder vivir en nuestro hogar, en la calle, en la escuela, en el trabajo, vivir conforme al reino de Dios y no conforme a las leyes de este mundo. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versículo 17, donde habla de Jesús, el Señor, para manifestar a través de la palabra que la autoridad en la iglesia es el Señor. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 17 y 18, y Él, el Señor Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, de la congregación, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él, Jesús, es antes de todas las cosas, porque es eterno junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y Él es la cabeza, es la autoridad máxima en la iglesia, y cuando decimos iglesia es la que responde a los evangelios, es la que responde a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede cambiar. Si alguno, dice la Biblia, quisiera cambiar y transformar alguno de estos textos, borrar o cambiarlo, dice la misma Biblia, Dios le borrará a esta persona del libro de la vida. Quiere decir que la palabra de Dios es ex cátedra, inmutable, no se puede cambiar. Lo que Dios dijo es lo que Dios dice y es lo que Dios dirá. Algunos están hablando que hay que actualizarla, la Biblia, que es caduca, que ya está muy vieja. No, escúcheme, el que habla así nunca leyó la Biblia ni conoce a Dios. Esta es la palabra que permanece para la hora que pasa. El cielo, la tierra pasará, pero esta palabra no pasará. La misma Biblia lo dice. Ahora, ¿cómo someternos en este momento a un líder como Jesús el Señor, que no lo vemos, que es invisible, ¿no? ¿Cómo someternos? Bueno, primero a través de la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Segundo, a través de las autoridades que Cristo puso en la iglesia, porque el Señor Jesús puso autoridades en la iglesia, y a través de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, que inspira y da luz a las autoridades que Jesús, el Señor, puso para guiar al pueblo y perfeccionar al pueblo en la obra del ministerio. Ahora, usted dice, pero ¿y los hombres que están al frente de la iglesia, cómo los puso Dios? Cuando uno es llamado por Dios, sabe que Dios lo llamó. Y otra cosa, la gente que conoce a Dios también conoce cuando la persona es llamada por Dios. Saben los creyentes cuando una persona es de Dios o se puso sola. Hay algunos que dicen que Dios los llamó, pero su vida es tan dispar, su vida no está acorde al reino de Dios, que su vida no tiene ni autoridad ni para decir que es llamado por Dios. Ahora mire, en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, el 5.º libro de la ley,
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. El pueblo de Dios se guiaba hasta este momento por la voz del Señor, por la presencia de Dios aquello que se le llama en la Biblia la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios, que bajaba al tabernáculo y luego al templo en nube, en fuego, y se oía la voz de Dios. Pero un día en el Sinaí el pueblo de Dios se asustó al oír la voz de Dios y pidió que Dios hablara por Moisés y que ellos iban a obedecer a Moisés, pero que Dios no le hablara a todos los hombres porque decían los hombres, moriremos. Tenían temor a la voz tronante de Dios. Entonces Moisés, guiado por el Señor, dice esto para cuando él no estuviera. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dice, profeta, pastor, profeta del Antiguo Testamento es el pastor del Nuevo, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Es decir, Dios está diciendo, voy a levantar una persona. En este momento levanté a Moisés, lo llamé, lo puse. Ahora, cuando Moisés ya no esté porque va a morir y lo lleva al cielo el Señor, otro levantaré, y otro, hasta que termine el tiempo de las dispensaciones que el Señor ha estipulado en su propia solemnidad y pensamiento. Ahora, profeta, pastor, evangelista, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Desde allí para acá, Dios ha levantado ministros conforme a su palabra y los ha puesto al frente de su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo aparece en la historia, Él establece la iglesia y Él instituyó autoridades en la iglesia. Y es en la iglesia donde aprendemos a someternos a la autoridad de Dios. Jesús es el que estableció las autoridades en la iglesia. Mire, Efesios, vamos al libro de Efesios. Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y Él, acentuado, el Señor Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la estatura de fe del Señor Jesús. Jesús puso autoridades y las puso en la iglesia. Ahora, vamos a, con la ayuda del señor director, vamos a poner algunos textos que no vamos a leer porque si no este estudio lo terminamos dentro de 3 horas. Así que preste atención, papel y lápiz, usted puede luego hacerse su devocional y seguir estudiando en privado, ¿no? Estos ministerios que vimos acá, que el Señor Jesús los puso como autoridad en la iglesia, luego vemos otros ministerios, actividades que el Señor puso, está en varias partes de la Biblia, por eso tenemos que dar los textos. Debajo de los pastores, evangelistas y los maestros, también están los ancianos. Los ancianos, usted va a encontrar ahí, el señor director, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 5. Estos ancianos, la palabra anciano, la autoridad de anciano puesta en el pueblo de Dios, viene de mucho antes que la palabra pastor. En el Antiguo Testamento vemos los ancianos,
los ancianos en la iglesia. Y en el Nuevo Testamento los vemos como pastores asistentes, porque vemos que Pablo levantó como pastor a Timoteo y le pidió a Timoteo que pusiera ancianos en las iglesias, que son los pastores asistentes. Es decir, que pastor y anciano van de la mano, aunque el pastor está un poquito arriba para que el orden de autoridad en la iglesia no se superponga. Luego están los obispos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice: si alguno anhela obispado, te lo va a poder leer. Buena cosa anhela. El obispo era como un supervisor de varias iglesias, de varios lugares. Esto también lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 28, donde dice que el Espíritu Santo ha puesto como obispos a determinadas personas en su pueblo. Luego estaban los diáconos. Los diáconos eran servidores, personas que ordenaban en la parte material del templo. Las tareas principales son el trabajo material, la ayuda a los necesitados. Usted lo va a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3 al 4. Tenían que ser personas especiales para ser diáconos, aunque eran como servidores de los pastores, de los ancianos y del pueblo, como si fueran intermediarios de ayuda, y trabajando no tanto en lo espiritual, sino en lo material, debían ser personas espirituales. Ahí usted va a encontrar que tenían que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de sabiduría de la palabra. Y luego Dios puso en la iglesia, a través del Espíritu Santo, que dice que los reparte, dones, talentos, operaciones de servicio. Esto está en 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 6. 1 Corintios, capítulo 12, ahí el señor director lo va a poner. Y ahí habla de que también el Espíritu Santo reparte en la iglesia dones, talentos, operaciones de servicio. Ahora, debe haber un orden de autoridad en esto, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, Cristo, vamos a ver el orden, Cristo es la cabeza de la iglesia. Luego el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la iglesia. Jesús envió al Espíritu Santo para que continúe la obra que Él comenzó. Y luego siguen los ministerios, que son los pastores, los ancianos, los evangelistas, los maestros. Estos están sobre lo que sigue, sobre los dones, sobre los talentos, sobre los diáconos. Ahora, hay que tener cuidado. Quiero explicar que entre los ministerios, también Pablo dice allí, habla de profetas y apóstoles. Los apóstoles tenían que haber estado con Jesús, haberlo visto vivo y haberlo visto resucitado. Hoy en día no tenemos estos apóstoles que han visto a Dios y que han caminado con Él y que lo han visto resucitado. Es decir, que algunos que llaman apóstoles, porque la palabra apóstol significa enviado, el apóstol es el que va y levanta una obra. Diferente al evangelista. El evangelista es el que tiene el mensaje para recibir a Jesús. El apóstol es para llevar y establecer iglesias. Pero también habla de profetas. Los profetas era el ministerio que estaba en la iglesia para terminar de escribir o de traer el mensaje bíblico que tenemos hoy.
Es decir, los profetas hablaban la palabra inspirada de Dios, los escribas escribían, los apóstoles decían sí, no, daban el visto bueno. Cuando se escribió el Apocalipsis, el ministerio de profeta se terminó. Si no, tendríamos que seguir teniendo más Biblia y mucho más Biblia. Pero el último libro del canon de la Biblia es el Apocalipsis. Lo que tenemos hoy es don de profecía que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. Profecía no es profeta. El profeta decía cosas que iban a suceder, palabras bíblicas inspiradas por el Espíritu Santo. Pero hoy la misma Biblia dice que tenemos la palabra inspirada máxima, que es la palabra escrita. Y que aun si viniera un ángel del cielo y dijera algo de lo que no está escrito, sea anatema, dice Pablo en Gálatas. Por lo tanto, hoy los pastores que predican la palabra de Dios, esta palabra es la máxima inspiración y la máxima revelación. Ya no hay más. Si alguno tiene don de profecía, tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Nunca para revelar algo y decirle algo a las personas de lo que tienen que hacer. Porque la máxima autoridad y inspirada por Dios es la palabra de Dios. Ya está todo escrito. Dios no va a decir algo nuevo de lo que ya está escrito y que dijo. Así que tenga cuidado con esos llamados profetas que aparecen y le dicen a usted lo que usted tiene que hacer, las decisiones que tiene que tomar. Esto no es bíblico. La profecía está para confirmar la predicación del pastor, del evangelista, del maestro. Viene una profecía y confirma la palabra que ha sido dicha y que está escrita. Pero no es para revelación. A ver, lo vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Ahí está. Escuche ahora. Pero el que profetiza, el que tiene el don de profecía ahora, habla a los hombres para 3 cosas: edificación, exhortación, consolación. Edificación le está revelando lo que la palabra escrita dice. Edificación. Exhortación lo está poniendo en el camino. Si usted está torcido y si está equivocado, el camino es este. Que tiene que estar de acuerdo con la palabra escrita. Y consolación. Hay algo que usted no entendió en la palabra, está muy triste, Dios lo consuela con el don de profecía, haciéndole recordar la palabra escrita. Ahora, en ningún momento dice revelación. En ningún momento. No está tampoco la palabra inspiración. Eso fue en los profetas que eran usados para escribir la Biblia que hoy tenemos. Acá es para edificación, exhortación y consolación. Digo esto porque me he enterado que en algunas partes de nuestro país hay algunos profetas que andan llevándole palabra a los pastores de lo que tienen que hacer, lo que tienen que predicar, y encima le cobran dineros y fortunas. Tenga cuidado con esto. Esto no tiene nada que ver con el reino de Dios. ¿Alguna vez el Señor Jesucristo nos quiso cobrar algo por una sanidad, por una liberación, ni por la salvación misma, que nos fue dada gratuitamente? Esta gente que cobra para traerle una revelación, dígale que vaya a sembrar papa. No es enviado por Dios. Dios nos manda a estar sujetos a las autoridades que Él puso. En Hebreos, capítulo 13,
Hebreos, vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Nos enseña de dónde viene la autoridad de Dios. Está delegada a los pastores. Y sujetaos, dice, a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Y luego dice como quien tiene que dar cuenta, para que lo haga con alegría, no diciendo, Señor, está orando, dice, te pido por fulano que me tiene loco, dice, no para quejarse, sino que lo hagan con alegría. Hay personas que no se quieren someter. ¿Conoce gente que no se quiere someter a las autoridades de la iglesia? Bueno, mire, si no se sujeta a las autoridades de la iglesia, menos se va a sujetar a Dios. Porque ya se está oponiendo a la autoridad puesta por Dios. Autoridad puesta por Dios que ve, porque al pastor lo vemos, al evangelista lo vemos, al maestro lo vemos, al apóstol lo vemos, pero a Jesús no lo vemos. Y si no se somete al que ve, ¿cómo se va a someter al que no ve? ¿Vio esas personas que dicen, yo me someto a Cristo y a nadie más? No, si te sometieras a Cristo estarías acorde a la palabra de Dios y junto a hermanos que están en una iglesia. Pero bueno, comienzan a manifestarse estas personas que no se quieren someter, se manifiestan en disconformidad, comienzan a hablar que ellos tienen otra visión, ¿no? Y empiezan a traer problemas, porque mire, cuando alguien no tiene la visión de la iglesia, tiene otra visión. Y si tiene otra visión, es división. División son dos visiones. Visión es una sola. Y Dios le ha dado a la iglesia una visión. Si alguno viene con otra visión, mejor que se vaya. No encaja en esta visión. Otros que son más astutos comienzan a decir entre los creyentes, porque no se quieren someter a la autoridad, hay que orar por el pastor y la pastora, y hay que orar por los otros pastores también, porque son humanos, dicen. Se pueden equivocar, así comienzan. Después empiezan a mostrar, de acuerdo a sus pensamientos, según ellos, en qué se están equivocando los pastores. Tenga cuidado con esta gente. Esta gente no se somete a Dios, no se somete a las autoridades. Y así son en el mundo también. No se someten en la escuela, no se someten a los padres, porque tienen un problema dentro de ellos, que es la entrega incondicional en las manos de Dios. Ahora, otros dicen, ¿acaso el Espíritu Santo le da palabras solamente al pastor y a la pastora y a los pastores? A mí también me da palabra el Espíritu Santo. Yo también tengo revelación. Mire, los que han leído la Biblia saben que esto siempre ha pasado, y muy especialmente hay un ejemplo en el tiempo de Moisés, cuando Aarón y María dijeron estas palabras. ¿Qué? ¿Acaso solamente el pastor puede explicar la Biblia? Mire, lo vamos a leer. En el libro de Números, Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 12, versículo 2, dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Así que lo oyó Dios. Estaría bueno seguir leyendo. Mire, tenía solamente este texto, pero para las personas que no conocen mucho la Biblia, mire lo que pasó. Aarón y María
eran colaboradores ahí en el pueblo de Dios para Moisés, y empezaron a hablar mal. ¿Qué? ¿Solamente Dios habla por Moisés? También habla por nosotros, dice, y los oyó Jehová. Versículo 3. Mire, si usted me quiere seguir, Números, capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Versículo 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, ni por sueños. Y verá la apariencia de Jehová, dice. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y en el versículo 10 dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no habló con Dios, Aarón, habló con Moisés. Dice, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Bueno, los que saben la historia, solamente se les ocurrió hablar mal del pastor. Y no solamente del pastor, hablaron mal de Dios. ¿Qué acaso Dios habla solamente por el pastor? Por nosotros también habla. Y entonces Dios dice, yo voy a levantar otras personas y a ellos me voy a mostrar en sueños, en visiones, pero con mi siervo le hablaré cara a cara. Y él dirá lo que yo quiero decir, pero solamente con él. Recuerdo hace muchos años en la iglesia, allí donde yo nací con mi esposa, espiritualmente y biológicamente. Había un hermano que se quejaba siempre porque el pastor era muy viejito. Señor, danos otro pastor. Este está muy viejito, siempre predica lo mismo. Que la mujer samaritana, que el ciego Bartimeo, que los 10 leprosos. Señor, por favor, tráenos un pastor más joven. Y entonces un día Dios, cuando él oraba así, le apareció el Señor y le dijo, ¿sabes por qué tengo al anciano ahí? Pues no tengo otro como él. Él es santo en todas sus actividades, en sus pensamientos. Y no tengo otro como él. Así que esta persona se dobló, pidió perdón a Dios. Y desde entonces ayudó a todos los pastores que vinieron. Con temor, con temblor. Si Dios pone una autoridad, hermanos, en la iglesia, respetémosla y sometámonos a ella. Porque malo sería que nos pasara algo similar a lo que pasó con Aarón y María. Los que no se someten a las autoridades de la iglesia es porque ellos quieren algún tipo de reconocimiento. Veo que hay gente que siempre anda buscando reconocimiento. Claro, a fulano lo invitan, a mí nunca me invitan. Siempre están usando a mengano y a sutano, pero a nosotros no nos tienen en cuenta. Pablo a los romanos le dice, no es del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios quiere. No es del que la persona que quiere, yo creo que me merezco esto y yo quiero ser tal. No es del que quiere, sino del que Dios quiere. Unos no quieren someterse a los mayores.
Otros se enojan porque no le hacen pasar a la plataforma y quieren púlpito. Oh, pastor, quiero trabajar para el Señor. Entonces el pastor dice, bueno, agarre una Biblia y vaya a la plaza. Dice, no, acá en la iglesia. Que... No quieren trabajar para el Señor, quieren plataforma. Pero los cargos en la iglesia ya están. Otros se pasan quejándose, desconformes con todo. ¿Cómo puede ser? Con todo lo que hay que hacer. Hicieron esto y no, aquello otro no hicieron. Por lo general, estas personas son las que menos apoyan, las que menos dan para la obra de Dios. Nunca dan ofrendas, nunca dan diezmo, nunca dan nada. Pero sí, siempre se están quejando. ¿Por qué? Simplemente porque no están en autoridad. ¿Y por qué no están en autoridad? Dios sabe por qué no están. Porque Él es el que pone y saca autoridades. Mire, estas personas del mismo modo actúan en el hogar. En las iglesias los vemos que quieren hacer y deshacer y que tienen palabra para él, pero después en sus hogares, cuando usted habla con el resto de la familia, dice, y en casa no es tan santa o tan santo. No se somete, le damos una orden, quiere hacer la suya. En el mundo, allí en los trabajos seculares, exactamente igual. En la escuela actúan de la misma manera, igual, en la facultad, pasan por arriba las autoridades. No les importa nada. Ahora, en Santiago, capítulo 1, versículo 8, Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice, el hombre, y acá es en términos genéricos, ¿no? El hombre y la mujer. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. El que no se somete acá en la iglesia tampoco se va a someter en ningún lado. El que no se somete aquí, porque aquí aprendemos a someternos a la autoridad que Dios pone. Si no se somete a la autoridad que Dios pone en la iglesia, que está bajo la presencia del Espíritu Santo, menos se va a someter bajo otra autoridad allí en el mundo. Ahora, hermanos, recordemos que la autoridad no es un atributo del hombre o de la mujer. La autoridad está en Dios, es un atributo de Dios. Y Él la delega como Él quiere. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta un día ante Dios de cómo hemos ejercido la autoridad delegada que Dios nos ha dado o cómo nos hemos sometido a las autoridades delegadas por Dios. Un día tendremos que dar cuenta de esto. Porque mire, hay un dicho en el mundo que dice, el que no sabe ser buen hijo, tampoco podrá llegar a ser un buen padre. El que no sabe ser peón, tampoco va a poder ser un buen patrón. El que no aprendió a someterse a la autoridad, tampoco Dios puede ponerlo en la autoridad porque no sabe ejercerla. Si él no sabe someterse, tampoco la sabrá ejercer. Ahora, nosotros vamos a tener que dar cuenta un día cómo nos comportamos delante de nuestros padres, de nuestros pastores y pastoras, de nuestros ancianos y maestros, de nuestros profesores, aún de nuestros suegros. Uy, esto. Hay tantos chistes de suegros y suegras, pero siempre estos chistes terminan por que no se quieren someter. Patrones. ¿Cómo nos hemos comportado con los abuelos? ¿Qué hemos pensado y cómo hemos actuado con los gobernantes, con la policía, con los jueces? ¿Hemos tenido palabras para decirle a Dios pidiendo por nuestras autoridades o hemos ido a quejarnos ante Dios? Dios nos manda a orar por las autoridades, a pedir por ellos, porque son puestos por Dios
son humanos y necesitan más que nunca oír la voz de Dios. Cada uno dará cuenta de sí, de cómo fue en su sometimiento y mucho mayor de cómo ejerció la autoridad. La Biblia nos dice que nosotros somos deudores ante Dios y ante el prójimo. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, nosotros no somos nuestros. Y nos manda el Señor a someternos unos a otros. Hay una lista acá. Mire, busque Romanos y vamos a ir concluyendo acá. Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 7. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pagad a todo lo que debéis, dice Pablo. Estamos siempre en deuda. ¿Vio cuando alguien dice, no termino de pagar las deudas? Bueno, estamos aquí para someternos unos a otros y para no deberle nada a nadie. Al que se le debe respeto, se le debe dar respeto. Y al que se le debe dar honra, hay que darle honra. Al que le debe una cuenta, se le tengo que pagar. No te quedes con lo que no es tuyo. Esto habla de que la autoridad de Dios comienza con sometimiento. Primero nos sometemos. Y si ejercemos bien el sometimiento, el servicio, la entrega, vamos a poder mañana ejercer la autoridad delegada de Dios. Y si acompañamos este sometimiento y esta autoridad, como dijimos el martes pasado, si lo acompañamos con un ejemplo de vida, tendremos una gran autoridad. El enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y que no tiene parte con nosotros, no tendrá palabra para acusarnos. ¿Por qué? Porque nuestra vida predica más que las palabras. Recuerde que el que tiene la autoridad delegada de Dios no es dueño, simplemente es un servidor de Dios. Y aquel que está debajo suyo, tampoco está debajo suyo, sino debajo de Dios. Y el Dios que lo puso a usted en autoridad, puso también a ese hermano debajo suyo. Delante de Dios somos todos iguales, pero por causa del pecado del hombre, Dios tuvo que poner orden en la autoridad. Tenemos que aprender esto, porque el domingo que viene vamos a comenzar a hablar de un tema de nuestra vida en este mundo, actuando en el reino de Dios. El tema será corderos en medio de lobos. Recuérdelo, corderos en medio de lobos. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Hemos aprendido en estos días, hemos escuchado, y si usted no se ha perdido prédica, hemos seguido un orden de cómo funciona el reino de Dios y su justicia. Y hemos llegado hasta cómo ejercer la autoridad y cómo ejercer el sometimiento. Ahora, a partir del domingo que viene, vamos a entrar en el mundo y vamos a ver cómo actuar en todas las cosas. Cómo vivir en un mundo perdido que va a contrapelo
de la palabra de Dios, cómo vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios, bajo el reino de los cielos. Si usted que nos está mirando es una persona nuevita, que nunca conoció ni la Biblia, ni entregó su vida a Jesús, y hoy la palabra de Dios le ha llegado, en cierta manera, a su corazón. Quiero guiarle para que usted conozca a Dios y reciba a Cristo en su corazón. Voy a guiarle. Ore conmigo, vamos a orar al Padre que está en los cielos, en su trono. Padre eterno, te pido hoy que tú me perdones. Perdona mis pecados, mis errores, mi ignorancia. Perdóname, Señor. Y ayúdame a cambiar. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Y que Él comience a ser el dueño de mi vida. Y Señor, te pido a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, que estás en el trono, recíbeme en tu reino y ayúdame a caminar tomado de tu mano. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, porque sé que me oyes. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración de fe conmigo, usted ha recibido a Cristo en su corazón. Mañana comenzará el cambio. Adquiera una Biblia, lea desde los Evangelios la palabra de Dios y ore a Dios buscando lugares privados donde usted pueda estar hablando con Él y Él con usted. Para el pueblo de Dios que sigue nuestras prédicas, les quiero decir que es emocionante ser un hijo y una hija de Dios. Vivir en santidad es de valerosos. No vaya a creer. Algunos dicen, claro, los evangélicos son los que practican la no violencia. Son los que están tranquilitos, no tan tranquilitos. Vivimos en continua lucha porque actuamos en terreno enemigo. Y no tenemos lucha contra carne y sangre, contra personas o humanos. Tenemos lucha contra principados, contra Satanás. Así que mi hermano, ser un hijo y una hija de Dios es maravilloso, es emocionante. Y vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Quiero orar por usted, porque lo que viene será fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijas, a tus hijos, bendice a tus siervos, a tus siervas, en el lugar que se encuentren, Padre Santo. Y en estos días prepáranos bajo tu gracia y tu sabiduría. Haznos recordar todo lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, para ponerlo en práctica, Señor. Y a través de esta autoridad que nos das, poder vivir en este mundo, dando ejemplo de vida a los que se pierden para que crean en ti y glorifiquen tu nombre al Dios eterno que está en los cielos. Te pido una fortaleza y un cuidado especial por cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga muchísimo y nos veremos en el próximo tema,